Pues bien, listo, son las 11 de la mañana. Vamos a iniciar con este webinar de nutrición en el paciente pediátrico con COVID. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias también a nuestros ponentes que a pesar del trabajo que tienen, aceptaron estar con nosotros. La semana pasada hablamos del soporte nutricional en el paciente adulto con COVID. En esta ocasión vamos a hablar de nutrición en el paciente pediátrico. No necesariamente dedicado solo al soporte nutricional. De hecho, vamos a dividir la sesión en dos partes. Esta es nuestra agenda. En la primera parte vamos a hablar de nutrición en infancia en tiempos de COVID y en la segunda parte vamos a hablar del paciente pediátrico hospitalizado con COVID. La razón es que si tenemos poca información del comportamiento del SARS-CoV-2 en el adulto, que es el paciente más afectado, todos sabemos que tiene mayor riesgo un adulto con comorbilidades. En la infancia se sabe muy poco. Son pocos los pacientes que llegan a estar críticos. Por eso hablaremos del contexto de la nutrición en infancia en tiempos de COVID. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a iniciar con las presentaciones. Como ustedes pueden ver, tenemos una agenda muy nutritiva con invitados expertos de lujo, como siempre, e iniciaremos entonces con lactancia en tiempos de COVID con la maestra Erika Ochoa. Erika es una nutrióloga clínica pediátrica, trabaja en el grupo, pertenece al grupo pediátrico de Santa Fe, del Centro Médico ABC en la Ciudad de México. Tiene una maestría en Ciencias en Nutrición Clínica Pediátrica por el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. Ahí mismo desarrolló también un diplomado en errores innatos del metabolismo. Es educadora certificada en lactancia por la Universidad de California en San Diego. Es miembro activo de la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátrica, en específico en el grupo de nutrición temprana. Es profesora de cátedra de nuestros alumnos de LNB en el TEC y también fue directora del departamento de nutrición en el TEC, en el campus Ciudad de México. Bienvenida, Erika, y muchas gracias por aceptar estar en este webinar. Muchas gracias, Yar. Voy a empezar a compartir mi presentación sin más preámbulo. Ok. Pues para mí es un honor poder estar con ustedes y platicar sobre este tema. Como ya bien dijo Yar, hay muy poca evidencia y pues yo voy a empezar hablando justamente de este momento que consideramos una hora de oro. Sabemos que al nacimiento de cualquier bebé lo ideal es que pase contacto piel con la mamá, que tenga, que inicie lactancia en estos primeros 30 minutos. Idealmente tendría que haber sido un parto respetado y es un momento único. Sin embargo, ¿qué pasa si la mamá tiene COVID? Y este fue un caso que tuve contacto, ya que mi esposo es pediatra y él estuvo ahí para recibir al bebé. Era una mujer de 30 años en su segundo embarazo, previa cesárea, no había lactado a su primer bebé. En este momento tenía 34 semanas de gestación, normoevolutivo, sin diabetes gestacional, sin ninguna otra complicación. Y en este momento estaba pesando 107 kilos. Es una mujer con obesidad mórbida. Empezó más o menos hace 6 días con síntomas de COVID, astenia, adinamia, anosmia, hiporexia y evacuaciones diarreicas. Es hospitalizada como 2 días antes de que nazca el bebé por disnea de grandes esfuerzos. Tiene una tomografía con neumonía de focos múltiples y una prueba positiva para COVID-19 y necesitaba oxígeno suplementario. Empieza a empeorar la neumonía y deciden realizar una cesárea relativamente de urgencia. Le alcanzan a dar al bebé esteroides para maduración pulmonar y en el momento de la cesárea pues entran la menor cantidad posible de personas, hacen una cesárea sumamente rápida con pinzamiento temprano del cordón, no hay nada de contacto de piel con piel, no inician lactancia
y en la madre prácticamente no conoció a su bebé hasta por videollamada cuando ella ya estaba más estable y como pueden ver en la foto, aquí se ve la bebé y aquí está la mamá. La bebé fue una recién nacida sana, pesando 3,800 y a las 24 y 48 horas su prueba de COVID seguía siendo negativa. Idealmente tendría que haber sido egresada con la familia, pero en la familia todos tenían COVID. El padre, la hermana de 5 años y la abuela, y que todos ellos habitaban en la misma casa. Entonces era imposible darla de alta. La mamá por la obesidad y por el antecedente de que nunca había lactado a su primera bebé, pues tuvo un retraso en lactogénesis y no empezó la producción de leche hasta mucho más tardío. Entonces empieza en alimentación con sucedáneo materno, con sucedáneo de leche materna, perdón. Sabemos la importancia de la lactancia, sabemos la importancia que tiene la leche materna como factor inmunológico y se ponen en contacto pediatría, consultoras de lactancia, ginecología, sobre cómo podemos hacer para mejorar que esta bebé sí tenga lactancia, no quedarnos con la idea de, pues ya tuvo retraso en lactogénesis y hasta ahí. Entonces empieza con una extracción manual que se le adiestró a la mamá vía llamada, por videollamada, pero refiere que era sumamente dolorosa. Entonces se requiere un equipo de extracción, le dan primero un equipo de extracción nuevamente manual y no se puede. Y finalmente, al ser pacientes vulnerables, se les donó un equipo de extracción eléctrico doble y de uso personal. Se les da un video sobre cómo se usa el extractor y comienza a hacer extracciones, al principio sin ningún resultado, cada 3 horas de manera ordenada. Una vez que empezó a tener ligera producción de calostro, pues el problema era cómo se transporta esta leche de un área COVID a los cuneros. Entonces teníamos muchísimas limitantes de protocolos hospitalarios sobre la mamá se extrae. Vamos a procurar que sea todo lo higiénico para evitar que la leche se contamine y una vez que está esa leche, ¿cómo se va a extraer? ¿Quién la va a llevar? Entonces en el área gris tenía que meterse en otra bolsa que iba a estar totalmente limpiada y esterilizada para que llegara al cunero, en un cunero donde hay bebés totalmente sanos y entonces de esos había nuevamente que esterilizar, cambiar la leche a otros frascos, etc. Entonces sí fue un reto y en este caso muy particular el binomio, o sea, madre y bebé, fueron dadas de alta a los 5 días, ya porque la mamá estaba estable. En la familia, pues obviamente todos seguían enfermos, pero con síntomas leves, de tal manera que se fueron de alta con medidas de higiene y métodos de barrera. Se les siguió dando asesoría en lactancia por videollamada y hoy en día es una bebé que ya está por cumplir un mes y todo el tiempo fue COVID negativa, no se infectó. Este es un caso de éxito. Tuvimos muchas dificultades, como pueden ver, pero realmente la evidencia es muy limitada en cuanto a qué hacer en lactancia. La experiencia china, en este consenso que se publicó en marzo, dice que no debe haber piel con piel y tiene que haber pinzamiento inmediato. Y que incluso hablaban de que la forma ideal de que un bebé nazca sería de una madre con COVID, sería por cesárea y que ella esté con anestesia general para evitar que haya cualquier esfuerzo o contacto con gotas que pudieran tener COVID positivo. En el quirófano, en la sala de parto, no se administra vitamina K, todo se hace fuera. El binomio es separado y aislado hasta que ambos estén libres de cualquier sintomatología por al menos 14 días. Y se recomienda mantener extracción de leche. Sin embargo, esta leche se tiene que descartar por presencia de virus desconocida. Y esto fue en marzo. Para abril y mayo poníamos ya un poco más de estudios de casos. Cabe destacar que la mayoría de estos estudios que han sido publicados están en preprint. Esto quiere decir que no, ya se publicaron, pero no han sido revisados por colegas o con el rigor científico que necesitamos. Entonces, en estos pocos casos de estudios, por ejemplo, aquí hay 9 donde no detectan nada de RNA viral en leche materna. Detectan en algunos casos presencias de anticuerpos, pero esto creen que depende del momento en que la madre se infecta. Y también hacen mención de que no tenemos todos los métodos analíticos validados en leche materna, que es muy similar a lo que pasa con micronutrientes. Es muy diferente medir, voy a inventar, vitamina D en sangre a medir vitamina D en leche materna. Entonces, que se necesita validar muchos de estos métodos analíticos.
Hubo uno de estos casos, un lactante que comenzó con síntomas 7 días antes que la madre y hablaban de transmisión reversa. Si bien ellos no encontraron transmisión vertical madre-hijo, creen que pudiera existir transmisión reversa, que significa este intercambio de saliva y leche en la glándula mamaria y que eso haya infectado a la mamá. O simplemente también pudo haber sido contaminación fecal o pudo haber sido por gotas. En este otro, que es de mayo, ahí tienen una revisión sistematizada de 8 estudios y aquí tienen 24 mujeres en tercer trimestre que presentaban COVID y en 10 de estas mujeres que sí tuvieron lactancia y que tuvieron muestras de leche materna no detectaron SARS-CoV-2. Sin embargo, este es un estudio de 2 casos que se publicó en Lancet y aquí lo que es interesante es que madre 1 y madre 2 estaban hospitalizadas en el mismo hospital y en el mismo cuarto. Mamá 1 es admitida mucho antes, nace su bebé y se queda en este mismo cuarto. La madre 2 nace el bebé y es hospitalizada y admitida en el mismo cuarto que la madre 1 antes de que tuviera sintomatología y estas 4 personas están en el mismo cuarto. Entonces, la madre 1 empieza con síntomas más o menos para el día 4, que es el día en que la mamá 2 y el bebé 2 se van de alta. Y aquí esta mamá la van siguiendo prácticamente todo este tiempo, se queda hospitalizada y en estos días, que son más o menos el día 11 al 14, tienen muestras de leche materna y salen negativo. ¿Por qué le hicieron las muestras de leche materna hasta aquí? Porque fue cuando el bebé 1, o sea, el bebé de la mamá 1, empezó a tener muestras, síntomas respiratorios y ya tuvo su prueba positiva. Por otro lado, la mamá 2, que había sido dada de alta con su bebé, estaba asintomática y aproximadamente en el día 8 empezó ya con síntomas muy claros de COVID y le hacen la prueba y sale positiva. Y para el día 10-11 el bebé empieza con sintomatología y entonces aquí tienen muestras de leche materna y en 4 días consecutivos tuvo presencia del virus en leche materna, pero posteriormente se negativizó. Tanto la bebé como la mamá, 2, fueron hospitalizados. La bebé sí tuvo problemas un poco más graves, sí tuvo problemas respiratorios y requirió de oxígeno. Y nunca más la leche materna estuvo contaminada. Entonces ellos hablan de que existe la posibilidad de que se haya contaminado a través de la leche materna este bebé 2, pero que no pueden asegurar que haya sido esta transmisión. Así como estos 2 casos, hay otros 2 casos que se han publicado que son de Corea, donde encontraron en uno de estos 2 que en la leche materna sí había SARS-CoV-2 y hay también una experiencia italiana donde reportan 2 casos, pero también no tienen la certeza de que haya sido a través de leche materna la que haya sido la responsable de esta contaminación. Tanto CDC, OMS como la Academia Americana de Pediatría hablan de que los beneficios a la salud de la leche materna son mucho mayores y que puede proveer protección inmunológica contra SARS-CoV-2. Además, hacen énfasis de que en un estado de emergencia como en el que estamos ahorita puede haber desabasto de fórmulas, puede haber desabasto de otras cosas y que la lactancia va a ser lo mejor que podemos usar para proteger a estos bebés y que necesitamos dar apoyo a estas mujeres en el establecimiento de la lactancia, ya sea a través de cuidadores sanos, distanciamiento social en casa, decidir si alimentar al seno o por extracción. Y aquí hacen mención que sería óptimo una extracción manual para evitar contaminación con extractores y mantener toda esta higiene de manos, senos, métodos de barrera y desinfección por superficies. Y el momento en que se pueden disminuir las medidas es cuando ya hayan pasado 72 horas sin antipiréticos y sin fiebre y que hayan pasado al menos 7 días de haber iniciado los síntomas. Yo les hice este algoritmo. Podemos tener una madre con COVID y que puede estar estable y ambulatoria en su casa, puede estar grave y hospitalizada, o puede estar grave y con ventilación mecánica. Y podemos tener diferentes casos de lactantes, el recién nacido o lactantes ya mayores de 1 mes, donde ya podemos tener establecida una lactancia. Entonces, nuestra intervención va a ser dependiendo de todo esto. Si es una mamá estable y está ambulatoria, pues la idea es establecer adecuadamente la lactancia y mantener medidas de higiene y mantener métodos de barrera para evitar que los bebés se contagien. Pero si ya es una lactancia bien establecida, pues realmente no necesitamos establecer nuevamente esta lactancia, sino que la debemos de mantener. Entonces, ¿cómo podemos apoyar a mantenerlo? Y eso va a estar muy relacionado a tener un cuidador libre de COVID. Si tenemos hospitalización,
pues la principal forma que recomiendan es que tengan alojamiento conjunto si es un recién nacido y con métodos de barrera, pero que si se requiere o que la mamá no puede usar estos métodos de barrera, sí se tiene que hacer esta separación temporal y se tiene que mantener la extracción y se debe asegurar una calostroterapia, es decir, asegurarse que la mamá esté obteniendo calostro para darle al bebé y así que éste reciba anticuerpos y protección inmunológica, no necesariamente para COVID, pero sí para muchos otros patógenos y todos los beneficios que tiene. Si no es posible que la mamá tenga leche materna, que tenga calostro, idealmente tendríamos que tener leche materna de donadoras, calostro de donadoras. Mayores de 28 días, pues obviamente no van a estar hospitalizados los bebés, entonces se va a requerir extracción manual preferentemente y todas las medidas de higiene para que puedan hacer llegar esa leche materna al bebé. Y si la mamá está con ventilación mecánica, definitivamente tiene que ser una extracción hecha por el personal de salud y de alguna forma hacer llegar esa leche materna o hacer uso de bancos de leche o calostroterapia. Les agradezco el tiempo y continuamos con las otras presentaciones. Muchísimas gracias, Erika. Seguramente habrá muchas dudas de las personas que nos acompañan y en unos minutos más tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a nuestra siguiente presentación. Muchas gracias a la doctora Marta Guevara por haber aceptado estar también con nosotros. Marta es médico pediatra por el Instituto Nacional de Pediatría, tiene una subespecialidad en nutrición clínica por la UNAM y en conjunto con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Cuenta con una maestría y un doctorado en ciencias médicas por la UNAM y también el Instituto Nacional de Nutrición, una estancia postdoctoral en la Universidad de Tufts. Es investigadora en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y es SNI2. Muchas gracias, Marta, y ella nos va a platicar del contexto de la alimentación y la importancia y relevancia de la nutrición en tiempos de COVID. Adelante y muchas gracias. Gracias, Yare. ¿Ven mi pantalla? Sí, correcto. La pantalla completa, ¿verdad? Sí, Marta. Ok, bueno, agradezco mucho la invitación. Yo les voy a hablar de impacto en la nutrición en niños frente al COVID. Antes de todo, vamos a ver que los niños pueden ser menos susceptibles que los adultos, dependiendo, hay muchas hipótesis, teorías, por qué son menos susceptibles los niños. Quizá por el sistema inmunológico en los que los niños es inmaduro y responden a patógenos de manera diferente que los adultos. Puede ser por la respuesta de inmunidad innata es más activa, o que no han estado expuestos a un buen cigarrillo o a otra contaminación del medio ambiente, o las vías respiratorias son más saludables. Por otro lado, en cuestión de nutrición, que la diferencia de la distribución y funcionamiento de este receptor, que es una enzima convertidora de angiotensina 2, en sus vías respiratorias, funciona diferente que en los adultos. Esta enzima convertidora de angiotensina 2, es receptor en las células para el coronavirus, para la proteína spike del coronavirus, entonces así entra el coronavirus hacia la célula. Se ha visto que en modelos animales, que entre más jóvenes está mejor la expresión y entre más grandes los animales es más baja la expresión. Así, igual que en los machos, que en comparación, que las hembras en comparación de los machos. Entonces, estas son las teorías posibles de que por qué es menos susceptible en los niños que en los adultos. Pero lo que también hemos visto que este receptor de angiotensina 2 se altera, ya sea con la obesidad o con la desnutrición o la caquexia, y también en modelos animales se observó que también este receptor se altera cuando se le da una dieta alta en grasa o cuando se restringe la energía al 60%. Entonces, esto nos lleva a pensar de que este receptor es muy importante en pacientes con obesidad y con la desnutrición. Aparte, este receptor se encuentra en todos los tejidos, como ven aquí, pero en los adultos se expresa más a nivel pulmonar, podría decirse, y también a nivel renal, pero en los niños se ha observado que el 50% de los pacientes pediátricos debutan con un cuadro gastrointestinales en todas las publicaciones que hay en el mundo,
y quizá porque se expresa más el AC2 a nivel intestinal. Pueden tener hiporexia, anorexia, náusea, vómito, diarrea, sangrado digestivo o dolor abdominal inespecífico. Por lo tanto, nosotros como trabajadores de salud debemos de tener mejor precaución para la recolección de las heces, así como procedimientos endoscópicos o colocación de sondas. Por otro lado, nosotros, México, hay mayor sobrepeso y obesidad en niños de 5 a 11 años y de 12 a 19 años. Tenemos 3.3 millones de pacientitos con obesidad y en esta edad, y de esta edad 7.8 millones. Y sabemos que esta enzima convertidora de angiotensina se altera su función en pacientes con obesidad, entonces estamos en un momento muy diferente a otros países. Por otro lado, al cierre de las escuelas durante la pandemia de COVID-19, aparte de que nuestros niños tienen sobrepeso y obesidad, también se compromete su participación en la actividad física y en su tipo de nutrición. En la escuela, la actividad física estaba estrechamente relacionada con las actividades escolares, transporte activo y participación en deporte. Hoy en día, durante la pandemia, hay disminución de la actividad física e incremento del tiempo pantalla, y la transición de nutrición, antes eran en supermercados, actualmente son en super. Entonces, eso nos va a conllevar a tener aumento de los factores de riesgo de comportamiento a largo plazo, como enfermedades cardiovasculares cuando estos niños sean adultos. Son los niños que están caminando, los ambulatorios que no están hospitalizados. El día de ayer eran 4.150 niños con predominio. Como ven, de 10 a 19 años es más frecuente, quizá porque el sobrepeso y la obesidad es más frecuente en esta edad. Pero lo que me llamó la atención, esto es impactante, que el día 15 de junio, cuando vi las estadísticas, hasta el día de hoy, 18 de junio, va aumentando. En 3 días va aumentando, pero vean los niños de 10 a 14 años, aquí aumentaron como 100 y aquí como unos 300 niños aproximadamente en 3 días, cuando se hizo la normalidad, bueno, la supuestamente normalidad. Aparte de esto, nuestros niños se están enfrentando con deficiencias nutricionales. Se dice que 1 de cada 4 niños tienen al menos una deficiencia de unos micronutrientes como vitamina A, C, D y magnesio, y algunos minerales, así como calcio, zinc, selenio, cobre y hierro. Por lo tanto, nuestros niños en todo el mundo se están enfrentando a la pandemia con COVID con desventajas, y en México más aún con obesidad, o también puede ser con desnutrición. Se han hecho revisiones en China precisamente sobre micronutrientes y infecciones virales. No hay tal como SARS-CoV-2, pero se ha observado que la vitamina A, B, C, D y E puede participar en determinados virus, así como el omega 3 en algunos virus, y selenio y zinc, virus de influenza, virus de sarampión o SARS-CoV-2. Se dice que la vitamina A disminuye, no te quita ni te, o sea, disminuye el tiempo de la infección. La C también necesitas tener un tratamiento de prevención 3 meses antes y durante la infección, 0.2 a 1 gramo 3 meses antes, y durante la infección de 2 a 4 gramos para que poder disminuir la fiebre. Así también se puede disminuir el tiempo de la infección, pero no te va a prevenir de que no te da la infección viral, la infección de este tipo de infecciones. Esto es muy importante. La vitamina D también se dice que se tiene que dar 3 meses antes, de 1.200 unidades internacionales hasta 10.000 unidades internacionales, 3 meses antes igual, sabiendo que si una persona durante 15 minutos está en rayos del sol con una piel moderada de color, y 15 minutos son 200 unidades internacionales las que capta, y equivale a 15 microgramos. De la vitamina E todavía no se sabe mucho en cuestión de niños. De la D también se ha observado que también tiene que ver con el mecanismo del receptor AC2, pero todavía esto está en estudio. Omega 3 en niños como tal, no hay estudios ahorita menos de COVID-19, así como de selenio y zinc. Por lo tanto, esto es muy importante, que los niños están enfrente al COVID y están solos,
y que necesitamos un equipo multidisciplinario. Es un equipo que claramente dice que tiene que participar un experto en nutrición para una nutrición adecuada, y aquí aparte el médico, pero aquí hay un apartado de nutrición y no solamente la nutrición del niño, sino también de los cuidadores del niño. ¿Qué pasó con todos esos niños a donde los adultos fallecieron? ¿Qué pasó con esos niños que estaban cuidando estos adultos? Entonces, ambas nutriciones son muy importantes, por lo cual se recomienda una nutrición individualizada en estos niños, hidratación y actividad física, al igual que una sana distancia. Entonces, eso es todo por mi parte. Agradezco la invitación. Muchísimas gracias, Marta. Les pedimos a todos nuestros participantes si pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat. Al final vamos a dar lectura a estas para que todos podamos tener esta participación activa en este seminario. Vamos al apartado número 2 de nuestro seminario. Ya tenemos el contexto del paciente que no es crítico. Vamos a hablar ahora del paciente pediátrico que que llega al hospital y en algunos casos, que son muy pocos, llega a tener alguna complicación y se convierte en paciente crítico. Para hablar un poco del contexto de este tipo de pacientes, tenemos a la doctora Patti Zárate. La vamos a presentar. Denme un segundo, nada más comparto la presentación, ¿sí? Después de esta presentación de introducción por la doctora Zárate, tendremos un panel en donde nos van a platicar la experiencia del Instituto Nacional de Pediatría, la maestra Dafne y la licenciada en Nutrición en Bienestar Integral, Alda, que ahorita vamos a presentar. Entonces, la doctora Patricia Zárate es médico pediatra con especialidad en terapia intensiva en el Instituto Nacional de Pediatría. Tiene una maestría en seguridad del paciente y gestión del riesgo sanitario en Madrid, España. Fue jefe del departamento de terapia intensiva del INP entre el 2000 y 2018. Actualmente se desempeña como médico adscrito en la misma área. Es presidente del Comité de Farmacia y Terapéutica y coordinadora del Centro de Adiestramiento en Nutrición en el INP. Es coordinadora del capítulo de nutrición en la Sociedad Latinoamericana de Terapia Intensiva Pediátrica y en la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica. Asesora además de la Clínica de Pediatría en la Licenciatura en Nutrición y Bienestar Integral del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Asimismo fue presidente de la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva Pediátrica. Muchas gracias, doctora Patti, por aceptar estar con nosotros en esta mañana. Adelante. Y voy a compartir mi presentación. Y bueno, como ya comentaba Yareli, la idea es ver qué está pasando con el paciente pediátrico en esta pandemia de COVID-19 en general y a qué nos enfrentamos en las unidades de cuidados intensivos. Todo empieza a finales del 2019, cuando China empieza a reportar una serie de casos de problemas respiratorios producidos por un virus, un nuevo tipo de coronavirus llamado SARS-CoV-2. Para el 31 de enero del 2020, la OMS lanzó una alerta sanitaria y para el 11 de marzo se convierte en una pandemia debido al incremento de casos en todo el mundo. El paciente, afortunadamente para nosotros los pediatras, el número de presión de casos, a diferencia de los adultos, es mucho menor. Estas son estadísticas del día 15 de mayo. Vean, había 803 casos y era aproximadamente un 2% del total de los casos presentados en adultos. El rango de edad va desde los recién nacidos hasta los adolescentes entre los 13 y 17 años, donde se aumenta un poco la frecuencia de presentación. Y como ya la doctora Marta, después de la 200 ingrediente pediátrico y los rangos de edad igual parecen ser mayores en los pacientes
entre los 2 y los 17 años. Para este momento ya se reportaban 52 defunciones en pacientes pediátricos, que representa aproximadamente el 1.9% de los casos totales que se han presentado en el paciente pediátrico. Esto ya lo comentó la doctora Marta Guevara, de por qué es mucho menor la frecuencia en el paciente pediátrico y la expresión que tiene el receptor de la enzima convertidor de angiotensina, que tiene un menor funcionamiento. En este 1 de enero, en el que se revisaron los casos de coronavirus, se encontró que la frecuencia del mundo pediátrico es alrededor del 1 al 5% total de los casos adultos. La con respecto a los pacientes adultos. Esta es una encuesta que hizo la Asociación Mexicana de Terapia Intensiva a través del doctor Andrés Blanco, presidente actual de la asociación, y a quien le agradezco me haya compartido la información para presentárselas a ustedes, en donde se hace la encuesta y se obtiene en toda la República Mexicana y se obtienen 91 respuestas. Y si bien no representa el total de lo que está pasando en la República Mexicana, nos da una muy buena idea de qué está sucediendo con el paciente. La mayoría de los pacientes, como ya comentaban, se encuentran en sus casas, se pueden manejar en sus casas y el menor porcentaje se hospitaliza. De la encuesta se reportaron 51 pacientes hospitalizados, teniendo un ligero predominio paciente del sexo masculino, y las edades pues más o menos corresponden a lo reportado, 16, 13 años, y aquí hay un pico de niños entre los 29 días y 1 año de edad en esta presentación. Ahora, algo muy importante es que los pacientes que llegan a la unidad de cuidados intensivos habitualmente tienen comorbilidades asociadas, o tienen obesidad, o tienen cáncer, o tienen inmunodeficiencias, o tienen desnutrición, o tienen cirugías mayores. En la encuesta realizada, vean ustedes cómo el 78% de los pacientes reportados tienen comorbilidad, siendo la primera la obesidad, en segundo lugar el cáncer, en tercer lugar la desnutrición, seguido por pacientes hematológicos, cardiopatías e inmunodeficiencias, lo cual es, si bien no representa el 100%, en el Instituto Nacional de Pediatría, los pacientes que han ingresado a la unidad de cuidados intensivos COVID, todos han tenido comorbilidades de alguno de este tipo. Y a pesar de la importancia epidemiológica que tienen los casos, la sintomatología en el paciente pediátrico varía mucho de un reporte a otro, e incluso la presentación que nosotros hemos observado en los niños que han llegado al hospital. Vean, en general todos reportan que los niños tienen fiebre y tienen tos, y tienen manifestaciones gastrointestinales como diarrea, vómitos, disminución de la ingesta. El eritema o ardor faríngeo, que se ve mucho en el paciente adulto, no se reporta tanto en las series en el paciente pediátrico. Y en lo que sí coinciden todos, afortunadamente, es que el paciente grave que lleva las terapias intensivas habitualmente es muy bajo el porcentaje. De tal manera que el paciente pediátrico puede tener un curso asintomático, puede tener un cuadro leve, una leve infección del tracto superior, ardor, molestia, malestar general, fiebre. Puede tener datos de una presentación moderada, una neumonía no severa, en la que el paciente tiene a lo mejor un poco de polimnea, pero está tranquilo, malestar general, o la presencia de neumonía severa y la presentación crítica, que son los pacientes que se hospitalizan. El paciente que tiene una neumonía grave es aquel paciente que tiene ya dificultad respiratoria, tiene polimnea y necesita oxígeno para mantener una buena saturación en sangre. Y el paciente que llega a la unidad de cuidados intensivos habitualmente es un paciente que puede tener o choque séptico o choque cardiogénico, que tiene síndrome de dificultad respiratoria aguda, que puede tener alteraciones en la coagulación, tromboembolismo pulmonar, accidente vascular cerebral, o pueden tener todas juntas o 3 de ellas al momento que ingresan a la unidad de cuidados intensivos. Y esta diapositiva la pongo porque en el paciente pediátrico, les decía, puede nada más tener fiebre y diarrea. Y entonces se necesita un alto índice de sospecha para pensar que ese paciente pueda tener COVID,
Y como ya se comentaba, se han detectado la presencia de los receptores del virus, del coronavirus en las células del esófago, estómago, duodeno y recto, de tal manera que probablemente por esto los pacientes pediátricos tienen más frecuentemente diarrea. Me comentaba Alda, porque yo no estoy en el hospital, que aparentemente todos los pacientes, o la mayoría de los pacientes que llegan, cursan con diarrea al Instituto Nacional de Pediatría. Y vean, esto es una imagen de la fisiopatología para tratar de explicar de manera rápida qué es lo que pasa con el paciente, por qué llegan tan graves a la unidad de cuidados intensivos. El coronavirus se une al receptor de la enzima convertidora, a la proteína de la enzima convertidora, que se encuentra en el epitelio, corazón, tubo digestivo, monocitos y macrófagos, y la unión del coronavirus con el receptor va a desencadenar una tormenta de citocinas proinflamatorias como interleucina C, interleucina 10, 12, factor de necrosis tumoral y interferón gamma. Esta liberación de citocinas es la causante, esa tormenta de citocinas es la causante de todo lo que le sucede al paciente en la unidad de cuidados intensivos. Liberan citocinas que se van al sistema nervioso central y van a producir la fiebre. Estas citocinas van a producir vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar y fuga capilar, por lo tanto van a producir hipotensión. El paciente presenta choque séptico e hipotensión refractaria muchas veces al manejo que se le está dando, y esto lleva a hipoperfusión de órganos de riñón e hígado. Igualmente, toda esta liberación de citocinas inflamatorias, alteración en la permeabilidad a nivel pulmonar y alteraciones en la ventilación, perfusión, va a haber aumento o disminución en el interfaz. De manera que el paciente en la unidad de hipoxemia nos satura, la mayoría de las veces el paciente se tiene que intubar, tiene fallas orgánicas por hipoperfusión hepáticas y renales, tiene séptico e hipotensión refractaria y fiebre persistente. Y es este perfil al que nos enfrentamos y al que se le tiene que iniciar un soporte nutricional. Afortunadamente, y les comentaba, puede ser que presente que se presente solo como síndrome de dificultad respiratoria, como choque, pero la mayoría de las veces se asocian 2 o 3 presentaciones de estas en el paciente, y esto aumenta la gravedad y la dificultad del inicio del soporte nutricional en nuestros pacientes. Afortunadamente, estos pacientes graves solo se presentan en un 5% de los pacientes en la unidad, de todos los pacientes que ingresan al hospital. Y vean, estas son imágenes de un paciente adolescente con una neumonía por COVID y un SDRA, no es un paciente del instituto, me hicieron favor de prestármelo a un amigo radiólogo, y vean cómo los pulmones están totalmente ocupados por el proceso neumónico y se vuelve un problema ventilar un gran problema ventilar a estos pacientes. ¿Cómo se evalúa este estado hiperinflamatorio, la liberación de todas estas citocinas en el paciente? Estos son los exámenes que se toman de rutina para ver si el paciente está respondiendo al tratamiento que se le está dando, proteína C reactiva, fibrinógeno, procalcitonina, pruebas de coagulación. El paciente cursa con linfopenia, que va a impactar en el estado nutricional del paciente, y albúmina baja, y va a tener alteraciones de las pruebas de funcionamiento cardíaco si es que hay afección cardíaca. Por último, el tratamiento incluye una serie de medicamentos que se van a individualizar dependiendo de cada caso, pero ningún fármaco funciona de forma adecuada si el paciente no tiene un estado de inmunidad adecuado. Y si el paciente no está bien nutrido, no va a tener inmunidad adecuada que le va a permitir hacer frente a toda esta tormenta de citocinas. Y recordemos que los pacientes que ingresan ya tienen comorbilidades que seguramente van a influir en el estado nutricional de los pacientes. De acuerdo a la encuesta que se hizo, vean los diferentes medicamentos que se utilizan, pero lo importante es que vieron aproximadamente de los 40 pacientes hospitalizados, alrededor de 6, 7 pacientes recibieron nutrición parenteral y 8 o 9 pacientes recibieron nutrición enteral por sonda, aunque no se especificó si fue sonda enteral gástrica o transpilórica. De tal manera que en este contexto nos enfrentamos a retos nutricionales del paciente pediátrico, porque
El paciente tiene falla respiratoria e hipoxemia, lo cual impide que le demos de comer por vía oral. Y cuando no responde la hipoxemia al manejo, lo tenemos que poner en ventilación prona, en posición prona, de tal manera que alimentarlo por sonda se vuelve un gran problema. Nos enfrentamos al paciente que tiene inestabilidad hemodinámica o estado de choque, que va a limitar el inicio de la nutrición enteral, porque sabemos que el estado de choque es contraindicación absoluta de dar un soporte nutricional porque está hipoperfundido. Posteriormente nos enfrentamos a la isquemia intestinal que puede quedar después de resolver el estado de choque y que nos va a limitar el uso del tubo digestivo, y que una vez que se inicie la vía oral tenemos que decidir qué tipo de dieta se va a dar. Utilizamos medicamentos como sedantes, relajantes y analgésicos que van a retardar el vaciamiento gástrico, y que cuando iniciamos nutrición en cámara gástrica no llegamos pronto al total de requerimientos secundario a este retardo en el vaciamiento gástrico. Y por último, la diarrea con la que cursan los pacientes, que también va a dar problemas de absorción. Y es ante este contexto de este paciente crítico que el equipo de soporte nutricional se enfrenta a esos retos y tiene que resolverlos para poder nutrir al paciente. Muchas gracias, es todo por mi parte. Muchas gracias, doctora Zárate, por la presentación y por el contexto que nos acaba de brindar al respecto del paciente pediátrico con COVID y las principales manifestaciones que va a presentar. A continuación, vamos a ir al panel de las personas que han estado muy activas recibiendo pacientes pediátricos con COVID, que son Alda y Dafne. Las vamos a presentar. La idea es que nos platiquen su experiencia, cómo han abordado este tipo de pacientes hospitalizados. Son pocos, pero tienen la experiencia ya en estarlo recibiendo. La maestra Dafne Baldwin es nutrióloga clínica pediátrica, tiene una maestría en nutrición clínica, es adscrita al equipo de soporte metabólico nutricio en la Subdirección de Medicina Crítica del Instituto Nacional de Pediatría. Es profesor de pregrado y posgrado en varias universidades y también colaboradora científica de la industria. La licenciada en Nutrición y Bienestar, Alda García Guzmán, es egresada del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Es experta en nutrición y salud en oncología por la Universidad de Barcelona. Es adscrita al Departamento de Oncología en el Instituto Nacional de Pediatría, coordinadora de rotaciones clínicas y prácticas profesionales en nutrición en el TEC, también en el Campus Ciudad de México, y es coordinadora de nutrición en la Agrupación Mexicana de Oncohematología Pediátrica. Muchas gracias a ambas por estar con nosotros y compartir su experiencia al respecto del manejo del paciente pediátrico. Y vamos a iniciar, me gustaría que nos contaran quiénes son los niños que se están complicando, los que están llegando al Instituto Nacional de Pediatría. Pues justo, como comentaba la doctora Zárate y también la doctora Guevara, por lo general son pacientes que vienen ya con comorbilidades. En específico al instituto han llegado muchos pacientes oncológicos que son infectados por este virus. ¿Por qué? Porque la quimioterapia, al hacer que bajen todas las defensas, es más propicio que estos pacientes se puedan infectar. Entonces son pacientes que en su mayoría son los que más han llegado aquí al instituto. Bien. ¿Cuáles son los retos en la evaluación nutricional? Si pensamos en el proceso de cuidado nutricio, pues lo primero que tenemos que hacer es la evaluación nutricional. Entonces, Dafne, ¿cuáles son los retos en la evaluación nutricional del niño con COVID, pues que es crítico? Ups. No te escuchamos. Ahorita te quito a ver si ahora te escuchamos. ¿Tienes? ¿Ya? Ahora, Sí, ya me escuchan. Ya. Justo, uno de los grandes retos es que cambia. Se ha empezado a implementar esta telemedicina. A partir de pantallas podemos guiar, podemos ver. Es difícil hacer peso, talla, porque nada de lo que entra es un área totalmente aislada a lo que tenemos en la parte hospitalaria. Entonces, todo lo que entra ya no va a poder salir.
Entonces, el uso de las básculas tiene que ser con muchísima precaución. Los infantómetros no es fácil hacerlo, sí se ha hecho, pero no es fácil. El uso de pliegues está totalmente fuera del contexto que pueda ser práctico. El uso de herramientas de tamizaje que sí tenemos implementadas en el hospital no se puede llevar a cabo justo por la necesidad y la variabilidad de estos pacientes. Por lo tanto, la evaluación es todo un reto. Perdón. Entonces, ¿los están monitoreando todo el tiempo a través de estas pantallas? ¿Y del expediente? Sí, de aquel lado tiene, bueno, justo del lado donde está los pacientes tienen tablets, y entonces nosotros, si necesitamos ver al paciente, nos pueden poner en una videollamada y podemos atender a los pacientes, y a través del expediente clínico que está abierto para todo el hospital. Perfecto. En cuanto al apoyo nutricio, ¿cuáles han sido los retos en su experiencia? ¿Qué tipo de soporte han brindado al paciente pediátrico crítico? Ok, nosotros hemos tenido 19 pacientes sospechosos, de esos hemos tenido 6 pacientes. Se está cortando mucho, Dafne. Perdón, si nos pudieras repetir, porque se cortó. Ellos eran previamente sanos, todos estaban asociados a la otra edad, una patología previa, por lo tanto el soporte nutricional dependía de las características propias de la patología previa. Hemos tenido pacientes con nutrición parenteral, 3 de los pacientes hospitalizados han tenido nutrición parenteral y otros 3 han tenido nutrición enteral. Perdón, que se cortó mucho la respuesta, Dafne. Entonces, si nos pudieras repetir nada más, ¿quiénes son los que tuvieron nutrición parenteral? ¿Qué tipo de pacientes fueron los que requirieron el apoyo por la Sí, vía tenemos parenteral? la mitad y la mitad, ¿no? La mitad de los pacientes necesitaron nutrición enteral y la otra mitad necesitaron nutrición parenteral. Tenemos 3 en cada rubro. Lo que mencionaba la doctora secundaria, casi el paciente ha podido iniciar con una fórmula polimérica, todos han sido hidrolizados. Y bueno, si quieren, lo que se reanuda un poco el audio de Dafne, les puedo contar que en especial los pacientes que han tenido nutrición parenteral no ha sido tanto por el COVID, sino más bien es por su patología de base, que, por ejemplo, síndrome de intestino corto. Entonces, a partir de eso es que los empiezan a nutrir de esa manera. Entonces, creo que ya se reanudó el audio de Dafne. ¿Sí? ¿Ya me oyen? Sí, ¿Bien? Ya. Ok, entonces ya les puedo platicar un poco. Tenemos pacientes con nutrición parenteral, con nutrición enteral. Los pacientes que tienen nutrición enteral les hemos tenido que iniciar con algún tipo de fórmula hidrolizada, justo por lo que comentaba la doctora del daño intestinal que han sufrido estos pacientes, y que el soporte nutricio es indispensable. Hemos tratado de minimizar los ayunos prolongados innecesariamente, prácticamente se han quedado 1 o 2 días en ayuno, secundario al choque, y hemos iniciado estímulo enteral de manera temprana. Perfecto. ¿Cuáles son los principales retos nutricionales en este tipo de pacientes? Yo creería que ahorita la situación como la tenemos es el principal aliado es el papá. Entonces ahorita como muchas recomendaciones se centran en que haya un límite en el acceso de adultos al hospital. Entonces a los papás los están sacando temprano, entonces luego con eso los niños no están comiendo. Entonces también ahí nosotros tenemos que estar al pendiente de que coma. También a veces las enfermeras les tienen que estar dando de comer. Entonces creo que ese es como un gran reto. También la evaluación nutricional, lo que decía Dafne, no los puedes pesar, no los puedes medir. Entonces también ahí entra como un poco de complejidad, porque por más soporte nutricional que tú pongas, no tienes la manera de medir que sí esté funcionando de la manera adecuada como estamos acostumbrados, ¿no? Entonces creo que eso es uno de los principales retos. También
también, como siempre lo ha sido y yo siempre lo he dicho, es que al paciente pediátrico no solo tratas al paciente, también tratas al papá. Entonces aquí creo que también es otra complejidad, porque te tienes que cuidar del paciente y te tienes que cuidar del papá, pero al mismo tiempo los dos son apoyo para que haya un buen aporte nutricional. Entonces ahí creo que entra un poco de complejidad pues, de cómo manejarlo, ¿no? Claro, sí, ya es un reto para el adulto el que no esté el familiar acompañando, que es el que puede insistir más en la alimentación. Puedo imaginar el reto para el paciente pediátrico. Pues a nuestros invitados, con mucho gusto, si tuvieran dudas, nos las pueden escribir por el chat, por favor, o abrir sus micrófonos y preguntar. Me gustaría, en lo que se animan a preguntar nuestros invitados, Eric, ¿existe en realidad contraindicación? Creo que fuiste muy clara, pero quiero hacer mayor énfasis en la indicación de lactancia para el paciente pediátrico. ¿En este momento existe contraindicación de leche materna por la pandemia? No, en este momento no hay ninguna contraindicación de dar leche materna y al contrario, lo que tanto la OMS como la Academia Americana de Pediatría te dicen es los beneficios de la lactancia materna, los beneficios y por los componentes que tiene la leche materna van a ser siempre mucho mayores del riesgo que te puede dar que este bebé pudiera tener algo de transmisión vertical, que no hay evidencia de esta transmisión vertical. O sea, todos los estudios donde muestran que la leche materna sí tiene el virus, te dicen, pero no sabemos si el bebé se pudo haber infectado por otra causa y no necesariamente por la leche materna. Entonces, en este momento se considera que no hay transmisión vertical y que los beneficios inmunológicos van a ser mucho mayores, y no solamente para COVID, sino a muy largo plazo. Y entonces, creo que la parte del algoritmo que les puse y que no mencioné era, del lado derecho venía una palabra que decía relactar, porque dice que después de la recuperación de una mamá, invariablemente tienes que hacer todos los esfuerzos posibles para que esta mujer vuelva a relactar si es que hubo algo que no permitió que lactara durante la convalecencia. Entonces, en este momento, el darle a un bebé leche materna se vuelve más valioso que en cualquier otro momento, y si estamos pensando también en el impacto que tiene el confinamiento, lejos de que tengan o no COVID, los niños menores de 2 años en este momento, la seguridad está relacionada a sus padres. Entonces, un bebé va a estar mucho más buscando el apego y muy probablemente aumenten el número de tomas de leche materna. Entonces, sí tenemos que cuidar esta parte de la lactancia, no solamente por lo que significa inmunológicamente, sino por lo que significa emocionalmente y psicológicamente. Gracias. Tenemos mucho trabajo los nutriólogos y bueno, todos los profesionales de la salud, porque si bien tenemos muchos mitos alrededor de la lactancia, en esta época de pandemia podríamos tener mayor problemática con el tema de lactancia. Entonces, ojalá a todos los presentes nos quede muy claro que va a ser un aliado a la lactancia y no debemos de contraindicar esta. Erika ya nos daba un ejemplo de una paciente COVID positiva para SARS-CoV-2 y lograron relactar con esta paciente con la experiencia. Se requiere un equipo, por supuesto, de profesionales que puedan guiar esto, porque relactar no es sencillo. Algo que no llora, los papás lloran y todos lloran. Entonces sí se requiere el apoyo de los nutriólogos y del profesional de la salud que pueda dar el seguimiento. Perdón, ya, algo que no mencioné y me parece muy relevante es que con este caso que tuvimos hicimos una revisión de todos los medicamentos que estaba recibiendo la mamá por COVID. Absolutamente todos. Y no hay ni uno solo que contraindique la lactancia. Entonces, a pesar de que la mamá esté recibiendo tratamientos, como sabemos que se maneja muy diferente de forma ambulatoria al paciente que ya está grave, todos esos medicamentos son compatibles con la lactancia. Entonces, no hay necesidad de decir, es que está tomando hidroxi. No, se puede continuar la lactancia a pesar de ellos. Perfecto. Nos preguntan los requerimientos energéticos para Dafne y Alda. Los requerimientos energéticos, ¿cómo los están estimando? ¿En función de los datos referidos de los papás de los pacientes con peso y talla más factor de estrés? ¿O cómo es que le están haciendo?
Pues específicamente aquí en el hospital usamos las fórmulas de Schofield y lo que hacemos es que si llegamos a poder, por lo general los pacientes cuando llegan sí se pesan, cuando llegan al triage COVID. Entonces ahí podemos tener como un estimado del peso que tiene el paciente y con eso se hace el cálculo. La verdad es que como pasa en el adulto, no hay absolutamente nada de literatura de qué factor de estrés le debemos de poner y todo esto. Entonces, por lo general lo que se hace es que se calcula de acuerdo al peso actual y se le pone el factor de estrés si es que tiene alguna otra comorbilidad, como sería cáncer y todas estas enfermedades. Entonces, así es como se está calculando ahorita. Bien. ¿Quisieran agregar algo? Todas las camas, sí, que en terapia intensiva todas las camas tienen báscula integrada. Entonces, nosotros no tenemos problema para pesar al paciente grave. Ese no es un problema para nosotros en la unidad de cuidados intensivos, porque se pueden pesar diariamente los pacientes con las camas. Maravilloso. Sí, ahí más bien serían los pacientes COVID que no están graves, que la verdad es que son la mayoría que hemos tenido aquí en el hospital. Claro. Sería esto del peso, Claro. ¿no? Son pocos casos, afortunadamente, graves. Afortunadamente son pocos casos graves, pero sí, cada vez tenemos más y justo algo importante, y yo leí como en mucha literatura, y en todo el mundo todos los casos están asociados a que los padres infectan a los pacientes. Entonces, creo que eso es muy importante y la importancia de quedarse en casa y de que los niños no anden como que en los parques y en los centros comerciales y situaciones así, porque al final de cuentas es una transmisión directa, ¿no? Entonces, y en el instituto nos está pasando, nos damos cuenta que los pacientes se infectan porque el papá viene infectado. Ahorita me pasó a mí en la mañana, yo llegué a piso, iba a valorar a todos mis pacientes y me dicen, no te puedes acercar a él porque al parecer la mamá tiene COVID y el niño ya está presentando fiebre. Entonces ya lo hisoparon y todo. Entonces, esa creo que es la complejidad del paciente pediátrico, que al adulto pues sí lo puedes dejar en su camita y pues ahí aislado, ¿no? Al paciente pediátrico no. Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido. Muchas gracias, Alda. Preguntan también, en caso de que la madre no pudiera lactar, ¿se podría optar por un banco de leche? O sea, por brindar leche materna del banco. Sería ideal. O sea, si tienes un recién nacido y la mamá no puede lactar o no tiene, por ejemplo, esta mamá que tuvo retraso en lactogénesis, idealmente tendría que haber sido, en vez de fórmula, calostro de una donadora. La dificultad que tenemos en México es que realmente tenemos pocos bancos de leche y la mayoría de estos bancos están, por ejemplo, el banco del Instituto Nacional de Perinatología es para los pacientes de perinatología. El del Banco del Hospital General de México es para los pacientes del General de México y están prácticamente enfocados a prematuros más que a pacientes de término. Entonces, creo que sería óptimo, pero no tenemos suficientes bancos y en México también no tenemos suficiente donación. Entonces, esa es otra de las dificultades que tendríamos. Pero las guías de América Latina y los consultores de lactancia dicen que idealmente sí tendrían que estar recibiendo calostroterapia de la madre o de donadores. Bien, muchas gracias a todos. Hay una pregunta más. ¿Cambian las recomendaciones de nutrimentos inorgánicos de un niño recuperado por COVID? ¿Y cuáles son las recomendaciones nutricionales de un paciente recuperado? No sé si ahí, Marta, nos podrías apoyar. Sí, primero a ver qué le mencionan nutrimentos inorgánicos. Cambian las recomendaciones. Obviamente, en un niño, si tuviera bien las concentraciones de sus micronutrientes, solamente serían las recomendaciones, las IDR, pero la mayoría de los niños, como vemos que tienen deficientes sus micronutrientes, sus requerimientos, que aparte sus niveles de concentraciones de vitamina A, B, C, D, aparte tenemos que darle algo más. En cuestión de energía, todavía no hay nada publicado, como lo dijo Alda. Solamente daría a un paciente de acuerdo a su peso, recuperación de peso, obviamente, resultado de nutrición y pues obviamente un factor de estrés que manejaría. Pero todavía eso falta mucho por estudiar. Si no hay en adultos, menos en niños. Necesitamos empezar.
Y la última pregunta, porque estamos a un minuto de cerrar, justo llegó muy a tiempo. ¿Cuál es su opinión sobre el uso de prebióticos y probióticos en este tipo de pacientes? La verdad es que no hay nada como en todo, pero sí se ha visto que en pacientes que están en estado de choque no se recomienda el uso de microorganismos, bueno, de microorganismos y en realidad probablemente ahí nos ayudaría para el control de la diarrea, que es lo que más presentan los pacientes pediátricos, pero que habría que ver mucho la clínica de lo que está presentando el paciente para ver si no le estamos poniendo en riesgo en darle este suplemento. Entonces creo que más bien ahí sería, la verdad es que no hay nada, o sea, no hay ni un solo artículo que te hable de los beneficios, pero en la experiencia creo que tendríamos que verificar el estado del paciente, si está en choque es imposible dárselo, incluso si está, no sé, con algún tipo de colitis neutropénica, situaciones así, no se recomienda darlo. Bien, gracias, Alita. Entró una última pregunta, prometo que será la última, se están activando todos, muchas gracias. Reconociendo la importancia del apego mamá-bebé, si la mamá es COVID positivo, estable, ambulatoria, ya lista para ir a casa, ¿puede tener contacto directo, es decir, cargar al bebé con cubrebocas? Sí, idealmente tiene que tener mucha higiene, o sea, se hace higiene de manos, higiene de senos, o por ejemplo, si practican esta técnica de canguro, que es piel con piel, las zonas donde van a estar en contacto se tienen que estar perfectamente lavadas, mucha higiene de superficies y la mamá tiene que tener cubrebocas. No se recomienda cubrebocas en recién nacidos, no se recomiendan caretas en recién nacidos ni en menores de 3 años. Entonces hay que cuidar tú como cuidador que tú no tengas el contacto, que tú no vayas a contagiar al bebé, ¿no? En vez de cuidar o protegerlo a él con estos métodos de barrera. Pero sí es indispensable que si ya lo tienes ambulatorio, tengas esos cuidados. Ahora, es muy diferente tener el contacto cuando lo voy a alimentar, cuando no tengo otra opción de más que a mí me toca cuidarlo, pero sí se requiere un cuidador prácticamente de tiempo completo que esté apoyando, porque la mamá, si es COVID, aunque esté ambulatoria y aunque sean síntomas leves, se va a sentir mal. No tiene todas sus capacidades para estar al cuidado de un recién nacido o de un menor de 2 años. Entonces se tiene que apoyar principalmente de este cuidador primario o secundario que va a proveer todas las otras necesidades del bebé y ella se va a dedicar a alimentarlo y a tener ocasionalmente este contacto piel con piel. Y fuera de ese momento tiene que mantener distanciamiento social. Bien, gracias, Erika. Alda quiere dar un mensaje de 20 segundos. Adelante, el Sí, último mensaje. nada más rápido, sé que hay muchos alumnos de nutrición en esta sesión. Quiero que vean la importancia que tiene la nutrición en este tipo de pandemias, en especial no solamente en el paciente crítico, porque a lo mejor podemos decir, yo no estoy en el hospital, pues no los voy a ver, pero también pensemos en lo que decía Marta, en el paciente que va a estar encerrado, en el paciente que no va a tener tanta actividad física, en el paciente que seguramente para entretenerlo lo van a poner a hacer postres, galletitas y todo. Entonces, la súper importancia que vamos a tener en la recuperación de esta pandemia es importantísima, entonces que veamos el gran valor que tiene el nutriólogo, no solo en las pandemias, sino en la vida de las personas. Correcto, muchas gracias. No se podía cerrar mejor, Aldita. Muchas gracias. Agradezco a todas nuestras ponentes, excelentes presentaciones, doctora Patti, maestra Dafne, maestra Erika, licenciada Alda, doctora Marta Guevara. Muchas gracias a todos por el tiempo que invirtieron para realizar esta presentación. También quiero agradecer a Estefanía que, aunque ella no se ve, nos está apoyando todo el tiempo, está detrás de cámaras, pero nos está apoyando todo el tiempo en la logística de esto. Y bueno, para la planeación estuvieron participando todas, muy en especial Alda, que me apoyaste a reunir estas excelentes ponentes. Gracias a todos por conectarse y nos vemos en la próxima sesión que será, esperemos, en 2 semanas. Bueno, 2 semanas de vacaciones y en la tercera semana hablaremos de cómo está impactando el confinamiento en la alimentación con la encuesta que seguramente les llegó del Corona Cooking Survey. Muchas gracias.